aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. Yo bendiga a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos los que hicieron esfuerzo, los niños, ¿verdad? Dios los bendiga, porque esto de estar sembrando, estar invirtiendo en ello. Yo tengo un niño también me quedaba bien. Recuerdo que a veces no quería ir a la iglesia porque nosotros teníamos que caminar como 6 cuadras o más, ya no me acuerdo. Y ahí lo llevaba mi mamá. Y ahí veníamos con mucho sueño y con mucha flojera, pero bueno, no es semana, cuando llega el tiempo de cosechar. Hay un momento en que se cosecha, ¿verdad? Y un día ustedes van a mirar el fruto, van a mirar a sus hijos haciendo lo que Dios le agrada. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración corta, precisa, exacta? Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por este deseo de nuestro pastor de querer hacer algo nuevo. Señor, bendícelo, úsalo más, Señor. Tú sabes que todo esto es el bien de tu obra, y bendice a todo aquel que se ha esforzado. Ahora te pido, Señor, que nuestro corazón quede tu palabra, Padre, y que podamos llevarla a cabo. Gracias, háblanos, Señor. Hermanos, si quiero poner un título a este mensaje: truenos y lluvias. Truenos y lluvias. Y la idea, hermanos, de tener un título en los mensajes es porque a veces no nos acordamos de todo el sermón, pero a veces con el título nos acordamos como las películas, es más fácil recordar. Y así le he titulado truenos y lluvias, y tiene que ver con lo que estamos leyendo ahorita. Hermano, la oración de Samuel, lo que leímos era exactamente eso, la oración de Samuel. Y la oración de Samuel tenía que ver con una nueva revelación. Dicho de otra manera, Samuel iba a pedirle al Señor algo nuevo, algo que el pueblo no había mirado. Era una revelación espiritual para el pueblo, una enseñanza. Esa era la idea, ¿verdad? De clamar a Dios y que Dios derramara truenos y lluvias. Esta iba a ser la petición de Samuel. Y hermanos, así fue. Oró este gran hombre, Samuel. Ustedes conocen la historia de Samuel. Dice la Biblia, hermano, que hubo truenos y lluvias todo aquel día, ¿verdad? Este era el poder que tenía este hombre con Dios. Pero la enseñanza, hermano, que venía con esto, con los truenos y lluvia, yo quiero compartirlo con usted. Y el primer punto que yo quisiera compartir con usted es que el pueblo necesitaba saber, primero, que había pecado. Era lo primero que necesitaba saber el pueblo, que había pecado, que había fallado, que había cometido un error. Y el pecado del pueblo tenía que ver con que ellos, hermanos, querían ser como los demás, ¿verdad? Querían ser como las otras naciones. Querían ser iguales a las otras naciones, ¿verdad? Esto es muy dado entre nosotros, entre el pueblo de Dios, cuando empezamos a mirar ahí enseguida, como que nos empieza hay como un atractivo, como que nos llama la atención, ¿verdad? Recuerdan a Eva, cuando Eva miró aquel fruto, que la Biblia no dice que fue una manzana, ¿verdad? Fue un fruto. Entonces son muy dados, hermanos, a mirar enseguida, ¿verdad? Entonces esto le pasó al pueblo y miró enseguida. Y la cuestión, hermanos, tenía que ver que Samuel, dice la Biblia, que ya estaba viejo. Con eso tenía que ver el problema, que ya estaba viejo, ¿verdad? Y los hijos de Samuel, dice la Biblia, que el pueblo sabía que no andaban conforme al camino de Samuel, sino que eran hombres, ¿verdad?, sobornables, hombres con un testimonio dudoso. Entonces el pueblo, hermanos, empezó a mirar a las naciones de enseguida, y pensaron que era buena opción ser como las naciones de enseguida. Pensaron que era mejor vivir como vivían ellos, que
naciones, que las otras naciones las gobernaban reyes. Entonces a ellos Dios había levantado jueces, había levantado, ¿verdad?, caudillos, pero ellos querían ahora un rey. Alguien, hermanos, que saliera a pelear las batallas, alguien que se encargara, ¿verdad?, de arreglar los problemas políticos, alguien que se encargara, ¿verdad?, de la economía, de organizar el pueblo, de llevarlo a ser mejor. Con esto tenía que ver la petición de ellos. Y esto fue lo que le dijeron ellos a Samuel. Y cuando le dijeron esto a Samuel, ¿cómo cree que sintió Samuel? Él se sintió desechado. Se sintió desechado, así como cuando Saúl le dio la espalda, también se sintió desechado. Y va y le dice al Señor: Señor, tu pueblo me ha desechado. No, le dijo el Señor, no te han desechado a ti. No te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dijo el Señor. Hermanos, directamente no habían desechado al hombre de Dios, habían desechado a Dios mismo, queriendo ellos, ¿verdad?, otro tipo de vida, otro tipo de gobierno. Hoy en día, ¿verdad?, sucede en la vida personal, especialmente los jóvenes. Es muy difícil. Usted le dice a un joven, y más bien aquí en Estados Unidos, usted, ¿verdad?, yo creo que, bueno, la mayoría que tiene hijos, ¿verdad?, no tienen chiquitos, pero ya cuando empiezan a crecer, ellos dicen: ya soy mayor de edad, ya no necesito decirlo. Yo quiero gobernar mi vida, yo quiero vivirla a mi manera. Y, hermanos, es un problema muy grande, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia que no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros decidimos y no buscamos a Dios, podemos tomar decisiones equivocadas, como en este caso. El otro punto que yo quiero compartir con usted es la dependencia de Dios. El Señor, cuando mandó estos truenos y estas lluvias, Dios quería que se dieran cuenta, no solamente que habían pecado, sino que ellos dependían de Dios. Sí, ellos dependían de Dios. Las civilizaciones antiguas, hermanos, después de que dejaron de ser nómadas y llegaron a ser sedentarias, hermanos, ellos ocuparon lugares cerca de ríos para poder sembrar. O sea, la vida de ellos cotidiana dependía de un río, ¿verdad?, para poder sembrar, para poder hacer las cosas que ellos tenían que hacer. Babilonia estaba sentada entre dos ríos. Uno se llamaba el el Tigris, y el otro el Heidekel, se llamaba ese río. Entonces Babilonia estaba en medio de esos dos ríos, que fue una de las primeras civilizaciones en Mesopotamia. Pero ¿verdad?, ellos dependían tanto de este río que hermanos, se olvidaron ellos de hecho ellos no creían en el Dios que nosotros creemos. Ellos tenían muchísimos dioses, y ellos dependían tanto de este río, hermanos, que no se puede confiar. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone por su brazo carne, dice. Estos hombres, hermanos, los derrotó Ciro, desviando. Nadie podía entrar a este lugar. Era inexpugnable, hermanos, este lugar. Nadie podía entrar, pero este hombre se le prendió el foco, como decimos por allá. Este hombre, hermanos, desvió el río. Empezó a hacer canales, Ciro, y cruzó. Y aquel día, que dice la Biblia que Belsasar estaba muy contento, dice que tomó los vasos del lugar santo y estuvo bebiendo en ellos. Se le apareció una mano, dice que empezó a escribir en un idioma que no entendía. Ese día, hermanos, a todos los agarraron borrachos, ¿verdad? Porque había aquel canal que en ellos confiaban, aquel río, alguien, hermanos, lo había secado. Y así fue como fue derrotado este hombre, Belsasar de Babilonia. Egipto, hermanos, dependía del río Nilo. La vida de Egipto dependía completamente del río Nilo. Unas aguas muy sucias, ellos dependían de esas aguas sucias.
Pero el pueblo de Dios no depende de un río, depende de Dios mismo. Esto era lo que el Señor quería que ellos pudieran entender, el pueblo de Dios. Esto era lo que quería que el Señor, porque la lluvia, hermano, ¿de dónde viene? Viene del cielo, ¿verdad? Viene del cielo. El pueblo de Israel, cuando el Señor, en el momento que ellos ingresaron a la tierra prometida, el Señor les dijo: cuando entren en esa tierra, yo voy a hacer que descienda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios le había prometido esto. ¿Para qué le había prometido esto? Bueno, para su siembra. Ellos dependían, hermanos, completamente de la siembra de ellos. Dependían completamente de Dios. No les fallaba esa lluvia. La lluvia temprana iniciaba a principios de octubre y a finales de septiembre. La lluvia tardía iniciaba a finales del mes de marzo. Perdón, a finales del mes de marzo, principio del mes de abril. Entonces, Dios, hermanos, nunca les había fallado. De hecho, la lluvia quiere decir, yo creo que la mayoría, ¿verdad?, que nos hemos quedado que dice Dios manda la lluvia. Porque la lluvia tiene que ver con la bendición de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios, ¿verdad? Dios lo toma como un símil, lo compara así, la presencia de Dios como la lluvia. Y a ellos, al pueblo de Dios, nunca le faltaba, hermanos. Cuando usted y yo dependemos de Dios, nunca nos van a faltar ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Nunca, siempre van a estar, hermanos, en el momento. Dios nunca va a faltar en su vida, nunca le va a faltar, hermanos. A veces usted puede decir: ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a salir de este problema? Pero Dios está con usted y Dios no lo va a dejar. Dios lo va a bendecir, porque Él se lo prometió, ¿verdad? Que dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, tenía que entender que su vida, que lo que ellos hacían, dependía completamente de Dios. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Nosotros tenemos que entender que dependemos completamente de Dios. Quizás nosotros queremos tomar otras veredas o proveernos de otra manera, ¿verdad? Como aquellos hombres de Babilonia que confiaban en los ríos, o como Egipto que dependía del río Nilo. Pero aquí en la iglesia, hermanos, no hay atajos, no hay opciones. Esto es simple: depender completamente de Dios. Es cuestión de fe esto, depender completamente de Dios. Nosotros aquí estamos en este lugar, en esta iglesia, y aquí venimos a adorar a Dios. Pero si nosotros dependemos completamente de Dios, ahorita en este culto, en esta vigilia estamos nosotros, pero la siguiente que viene va a estar lleno, ¿verdad? Porque nosotros dependemos completamente de Dios, porque nosotros buscamos a Dios, porque nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios nos escucha y que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y esta es la columna vertebral del mensaje, hermano, que yo quiero que usted lo vea en su corazón. Este es el punto principal que yo quiero compartir con usted. Cuando este hombre ora y pide truenos y lluvias, el Señor se lo concede. Quiero decirle algo, que cuando ese día llovió no era tiempo de lluvias, pero habrá algo imposible para Dios, para mostrarnos su poder. Quizá alguien llegue y le diga: hermano Gallardo, no va a funcionar, no va a funcionar. Pero Dios hace llover aún fuera de tiempo. Amén. Dios hace cosas, hermano, fuera de tiempo. Para Dios no existe la lógica, ¿verdad? Para Dios no existe lo imposible. Así le dijo aquella mujer a Sara de 90 años.
Le dijo: habrá algo imposible para mí, vas a tener un hijo, según el tiempo de ustedes voy a venir y voy a estar, y tú vas a tener un hijo. Dios hace las cosas aún, hermano, cuando no es tiempo, o sea, fuera de tiempo. No existe lógica ahí. Esto es cuestión de lo que le decía, de depender de Dios, de creer que Dios puede hacerlo. Samuel creía que Dios podía hacerlo, y así fue, ¿verdad? Llovió, no era tiempo, hermano, de lluvia. No era tiempo, porque era el tiempo de la siega, según leemos ahí. Era como alrededor del mes de junio, el mes de nosotros. Y no era un tiempo como para que lloviera, pero sin embargo llovió. Y este es el punto principal. No quiero, ¿verdad?, que me dé toda su atención para poder compartir este punto. El tercer punto que yo encuentro aquí en este texto es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la mayoría sabemos y decimos es el don inmerecido de Dios, el regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Si no entendemos la mayoría, o sea, Dios nos dio algo que nosotros no lo merecíamos, algo que usted y yo no teníamos la manera de pagarlo, o no podíamos ganarlo con nuestros hechos, pero tampoco nos quitaba de ser candidato a nuestros pecados. Esto es gracia, ¿verdad? Algo que usted y yo no merecemos el castigo, pero Dios decide bendecirlo. Entonces, esto es gracia. Y lo primero que hace Dios, cuando el pueblo había pecado, Dios derrama su lluvia. El pueblo pecó, pero Dios derramó su lluvia. Amén. Dios derramó la lluvia. ¿Qué creen con esto, hermano? Imagínense que su hijo quiebra una ventana, por decir, y usted en vez de regañarlo, va y se lo lleva a comer. Ya el niño está bien listo. O sea, se lo lleva a comer al matano, por decir. Él se merecía, ¿va?, que lo regañaran mínimo, porque aquí no les pegan en Estados Unidos. Bueno, no sé. Pero se merecía que lo regañara el niño, pero no lo regañaron, sino que lo llevan al McDonald's allá, ¿verdad? Platican con él bien y todo. Eso es gracia. Que nosotros no merecemos una cosa y Dios hace otra. Ellos se merecían un castigo, pero dice que derramó lluvia, y una lluvia abundante. Fíjense qué bonitos son las cosas de Dios. Dios derramó una lluvia abundante. Así es su gracia, abundante, ¿verdad? Dios, era, hermanos, era la dispensación que vivía Moisés, que vivía Samuel, era la dispensación de la ley. Pero esto que estamos mirando aquí es un destello de lo que es la gracia de Dios, lo que usted y yo estamos viviendo. Ellos pudieron ver un poquito de lo que es la gracia, la bondad de Dios. Nosotros, hermanos, lo estamos mirando plenamente. Aleluya. Dios estaba reafirmando su bendición al pueblo. Dios, hermanos, podía haber hecho el cielo de bronce y que no lloviera, como en los tiempos de David cuando pecó Saúl. No llovió, y David dijo: ¿qué está pasando? Y dice la Biblia que oró, que le dijo el Señor: es por causa de Saúl, porque hizo colgar a unos hombres de Gabaón, al cual el pueblo de Israel había hecho un pacto de no hacerles daño en los tiempos de Josué. Entonces Dios pudo haber hecho lo mismo aquí, pero Dios decide, hermanos, derramar su bendición, derramar esa lluvia que necesita la tierra. Cuando llueve, ¿verdad?, por ahí dice un canto que Dios hace salir su sol sobre los buenos y malos. Cuando llueve, ¿verdad?, hay gente muy mala. Bueno, en México yo creo que más, con lo que está pasando, la violencia y todo eso. Entonces, hermanos, pero Dios cuando hace llover, lo hace llover sobre los que son buenos y los que no son buenos también, por la simple y sencilla razón que Él es bueno.
que Él tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? No es porque se lo merezcan, porque no se lo merezcan. Dios estaba reafirmando que Él estaba en lo mismo. Dios está en lo mismo con usted, hermano. Quizá usted puede decir: yo no soy la persona, no soy tan bueno, no soy tan buena, yo tengo muchas faltas, yo tengo errores, fallo. Quizá usted ha llegado o llegó en este día, ¿verdad?, con un problema de decir: bueno, esta vez le fallé a Dios, dije lo que no debía de decir, pensé lo que no debía pensar. Pero Dios, hermano, todavía está ahí con la mano extendida diciéndole: yo creo en ti, estoy seguro de lo que voy a hacer contigo. Cuando yo te llamé, yo sabía a quién estaba llamando, ¿verdad? Dios sabe con quién está tratando. Cuando lo llamó usted y a mí, yo sabía ya que usted y yo fallamos, cometemos errores, pero Dios está en disposición de bendecirlo, de trabajar en su vida. ¿Para qué sirve la lluvia? La lluvia temprana, hermano, ¿saben qué hacía? La primera lluvia caía sobre los terrones duros para que cuando pasara, ¿verdad?, de aquel arado que se usaba, estuvieran blanditos. Para eso sirve la lluvia temprana, para eso sirve la presencia de Dios, ¿verdad? Porque su corazón y mi corazón es como una tierra, es una parcela donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere sembrar. Y Dios necesita ablandar primero el terreno, ¿verdad? Dios sabe que hay muchos, no asusten, no son balazos, no asusten, está todo bien. Hermano, Dios sabía que nuestra vida estaba así como una parcela llena de terrones, decimos ya nosotros, terremotos, no sé cómo le llama usted, pero Dios sabía, hermano, que su vida así estaba llena. Y Dios, en su gracia, hermano, Dios lo llamó así, con faltas y con errores, con la idea de Dios de trabajar en su vida, de que usted le dé esa oportunidad, ¿verdad? Dios va a ir limando todas esas cosas que no le agradan a Dios, que usted sabe, ¿verdad? Dios va a ir trabajando, no se frustre. A veces nos pasa mucho a nosotros que decimos: hermano, hay gente que ya no quiere seguir el camino. ¿Sabe por qué? Porque dice: yo no puedo, yo les fallo mucho. A mí me lo han dicho así, amistades que he tenido que se han alejado lo más. ¿Sabe por qué, hermano? Porque alguien les ha dicho que ya no hay más que hacer por él, que si no cambia, que si... Entonces esas personas se cierran. Y a mí me han dicho: no, ya no voy a la iglesia, yo no puedo, ¿verdad? Pero Dios, hermano, tiene otra actitud. Dios tiene una actitud diferente. Y Dios dice: bueno, yo no te miro como te miran los demás. Yo miro en ti la potencia, miro en ti lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Le dijeron una vez a Miguel Ángel o Michelangelo, un gran hombre, hermano, que existió. Este hombre, hermanos, hacía esculturas. Y un día, hermanos, estaba una roca ahí de mármol. Y le preguntó: hombre, ¿qué miras ahí por una roca de mármol? ¿Y tú qué miras?, le dijeron a Miguel Ángel. Y él dijo: una gran obra de arte. Una gran obra de arte. Así Dios, hermano, miren usted, quizá alguien que no tiene el Espíritu de Dios o que no mira con ojo de Dios, miren ustedes solamente una montaña de piedra, pero Dios dice: no, yo miro lo que está ahí adentro, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo trabajar. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es tampoco una licencia para pecar, no es un permiso para pecar, sino es la oportunidad. Es la oportunidad que Dios le da para que usted le corresponda a ese gran amor que Dios siente por usted y por mí. Queda claro eso, ¿verdad? No es una oportunidad para pecar. Dios me perdona, no se trata de eso. Se trata que es una oportunidad para que usted le corresponda al gran amor que Dios siente por usted. Amén.
venir con lluvias. Bueno, la mayoría de los avivamientos, la mayoría del mover del Espíritu Santo. Todos se acuerdan de aquel momento cuando están todos reunidos los 120, dice la Biblia que, ¿qué dice la Biblia? Que se vio como qué, que entró a la casa y se llenó toda la casa. Un estruendo, como un viento recio, ¿verdad? Cuando está tronando feo, ¿verdad? Por allá, yo creo que todos lo entendemos, mayormente los que venimos de ranchos. Decían antes, ¿verdad? Las personas que no se adultas, va a llover, y mira las nubes, esta agua va a caer, ¿verdad? Y venía del otro lado, no, esta agua no va a llegar, ¿verdad? No necesitaban lo que ahora los meteorólogos que tienen, no necesitaban, ellos sabían, pero entonces, hermanos, hubo truenos y lluvias, porque esa gracia, esa lluvia es muy escandalosa. ¿Por qué muy escandalosa? Porque la gracia así es. Y estoy hablando de que a unos asusta. Estoy hablando de que a algunos asusta esa gracia y a otros, hermanos, ruboriza. Digo yo porque Jesús, estaba una mujer, todos recuerdan aquel momento, Jesús entra a una casa de un hombre que él había sanado, Simón el leproso. Este hombre, Dios lo había sanado, era un fariseo. Entra Jesús, lo invitan ahí a cenar. Se sienta Jesús, o más y se acuesta, porque en aquel tiempo se dice que eran unas mesitas chiquitas y ahí ponen la comida. Entonces Jesús tuvo que estar acostado así sobre su brazo. Cuando de pronto una mujer empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, ¿verdad? Dice la Biblia que secaba con su cabello los pies de Jesús. Y aquel hombre dice: si este fuera profeta, supiera quién está haciendo eso. El Señor no más era profeta, sino que era el mismo Dios de los profetas. Dijo: Simón, dijo, te tengo que contar algo, tengo que decirte algo. Dijo: yo vine aquí, no me diste, no me lavaste mis pies, porque era costumbre entre los judíos, ¿verdad? Es como si llega un invitado a su casa y usted no le ofrece un vaso de agua. Así era. Tenían que lavarle los pies y luego echarle un perfume. Le dijo: tú no hiciste eso, le dijo. Y esta mujer, de que yo vine, no ha dejado de llorar. Le hizo una parábola, yo creo que todos lo recuerdan. Le dijo: un hombre tenía dos deudores, y al dos de perdón, uno le había 50 denarios y el otro 500. ¿Quién ama más? No le dice él: pues el que tenía 500, juzgado rectamente, ¿verdad? Entonces, esa gracia, hermanos, es muy escandalosa. Es tan escandalosa como lo que le pasó a ese hombre, que Dios, en su gracia, hermano, ha levantado hombres de lo más vil. Hombres que a lo mejor alguien pueda pensar: ese no tiene perdón, ese hombre no debe estar ahí. Pero así es escandalosa esa gracia. Dios, ¿verdad? Los ojos de Dios son unos ojos de amor, ¿verdad? Y los ama a todos por igual. Entonces, esa gracia, hermano, es escandalosa, ¿verdad? Así es la gracia de Dios, así es el amor de Dios. Dios le demuestra al pueblo una cosa: que Él es Dios, no hay más. No busque por otro lado, le voy a ahorrar el camino. No busque por otro lado. No busque, no es San Martín, no es San Judas, no sé qué más. No es. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No le busque por otro lado. Es nomás el Señor. No hay más. No hay atajos, no hay veredas. La subida es directa. La subida es directa. Ahí no hay atajos. Así que estamos, hermanos, en el verdadero, dice la Biblia. Si queremos nosotros bendición, hermanos, tenemos que considerar esto que hablé con usted. Lo primero, considerar que nosotros no somos los mejores.
No somos las mejores personas. ¿Sabe qué es lo que nos hace lo mejor? La sangre de Cristo. Usted y yo no estamos aquí porque usted lo merecía, usted lo ganó, no. ¿O usted cree que los israelitas eran mejor que los egipcios cuando pasó aquel hombre, el ángel, ¿verdad? Matando a los primogénitos? No eran mejores los hijos de los israelitas. ¿Sabe qué hace la diferencia, hermanos? La sangre. Cuando aquel ángel miraba la sangre, ya no entraba ahí. Eso es lo que hace la diferencia. No es que usted y yo seamos los mejores, no somos tan buenos, no tiene que ver con nuestra bondad, tiene que ver con la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Cuando el diablo le quiere hacer ver sus faltas, hermanos, acuérdese que Cristo, cuando lo mira usted, ¿sabe qué mira? Esa misma sangre. Dice el apóstol que nos justifica, ¿verdad? Así que yo quiero invitarlo a que ponga de pie.